Estamos medio apagaditos aquí. ¿Cómo están? Ahí se me olvidó una cosa. Un segundito. Ahora sí ya voy a poder hablar claro, porque cuando tengo destapados las orejas, entra todo el sonido y pienso que estoy hablando muy fuerte y le bajo inconscientemente la voz. Vamos a empezar la escuela de equipamiento. Les animo a que tomen su tiempo, se inscriban, no sean de los que exactamente 30 segundos antes le están picando el botón para ver si entran y ya no entraron, se quedaron afuera. Háganlo con tiempo, vean qué materias, oren, que el Espíritu de Dios les vaya mostrando en qué área necesitan prepararse, qué necesitan conocer de parte de Dios y para que puedan fluir en su vida y aplicar ese conocimiento en su corazón. Otra cosa que quisiera pedirles y animarlos es que, bueno, les voy a explicar. ¿Recuerdan cuando estábamos en el anterior auditorio? Llegamos a tener 4 reuniones, ¿se acuerdan? De 8 a 10, 10 a 12, 12 a 2 y 2 a 4. Y estaba pues muy agradable, pero ¿saben qué veía yo? Que los que llegaban de 2 a 4 llegaban a las 3 a la reunión. Yo decía, no, hay que poner una de 4 a 6, ¿no? Pero si lo pusiera de 4 a 6, llegarían a las 5. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No es cuestión de la hora que pongamos, es cuestión de la actitud que tenemos para adorar a Dios. Es tan importante adorar a Dios, cantarle a Dios, bendecir a Dios, pero con el corazón. El poder ministrarle a Dios y darle gracias a Dios por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra adoración, por medio de reconocer que Él es Señor y es Dios sobre nuestra vida. No solamente venir con la actitud de recibir, de aprender, de conocer, porque se queda en la mente. Y cuando estamos en la adoración, estamos preparando el corazón para recibir lo que Dios tiene específico para tu vida. No todo lo que vas a escuchar es para tu vida, sino que hay áreas en las cuales Dios quiere hablarnos, pero yo necesito preparar mi espíritu, yo necesito prepararme para que Dios me ministre, para que Dios me hable, para que su espíritu me enseñe lo que yo le necesito. Entonces les animo, vénganse temprano y estemos listos a las 10 de la mañana y que podamos disfrutar de esta bendición de parte de Dios. La segunda cosa que quisiera pedirles, ya mero vamos a acabar de construir aquí lo que son los salones para la escuela de equipamiento, 3 auditorios que estamos construyendo, uno para 600 personas y 2 para 300 personas, y también las oficinas para los ministerios. Ya sueño con acabar. También, si se han dado cuenta, también el viejo auditorio lo remodelamos, cambiamos toda la estructura, todo el sonido, todas las cosas, y en la escuela la estamos también arreglando. Ya, ¿para qué oremos? Para que ya acabemos. Y acabando eso, vamos a empezar a remodelar la casa de oración. Yo les pido que oren para que Dios nos dé las ideas, para que quede, no bonita, padrísima. O sea, que digas, híjole, qué suave, quiero ir a orar, quiero cambiar todo el concepto que tenemos, quiero quitar sillas y cambiar paredes, cambiar techo, quitar el techo, hacer algunos cambios. Ya ven cómo hacemos los cambios, ¿no? Hacerlos y que tú digas, híjole, Señor, qué suave es venir y qué padre es adorar y qué padre es estar en estos momentos acá, que lo podamos disfrutar. Entonces, para que Dios nos dé esa sabiduría que le dio a Hiram cuando estaba construyendo, para que nos las dé y podamos cambiar completamente toda la casa de oración. Y por unos terrenos que estamos negociando también. Pues ya ven, siempre ando yo de pedinche. Que Dios nos dé favor y que podamos seguir adelante en lo que Dios tiene.
y que le den gracias a Dios. ¿Se acuerdan cuando estábamos construyendo este auditorio? Yo les decía, ya está casi acabado, ¿no es cierto? Y faltaban otros 13 años. Pero pues así lo sentía y así lo veía cuando Dios pone algo en el corazón, pues uno lo ve como ya terminado. Igual les digo, ya casi está lleno el auditorio y va a estar lleno porque Dios lo declaró. Se los digo para que cuando ocurra, pues ya sea como algo que Dios había declarado, porque es muy fácil declarar las cosas cuando ya están hechas, ¿no es cierto? Pero lo mejor es cuando no hay nada, cuando ves que es difícil, cuando no hay las alternativas, pero que le crees a Dios y te atreves a declararlo. Te atreves a establecer lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que nos han declarado, creo que todos los profetas que han venido, lo que han declarado. Entonces nosotros pues lo creemos, lo disfrutamos y lo hablamos antes de que sean las cosas para la gloria de Dios. Entonces les animo a que vivan con ese corazón, vivan con esa mentalidad, porque esa es la vida de fe. Cuando todavía no está, cuando todavía no lo tenemos, cuando todavía no existe, le podemos creer a Dios, nos podemos mover, lo podemos presumir, lo podemos hablar. Y la gente normalmente que no conoce el mover de Dios nos dice que estamos bien locos, ¿no es cierto? Pero pues Dios así hace las cosas. Y así como Dios nos dio la economía para hacer este lugar y que Dios veía cómo se pagaba toda la gente que teníamos, pues Dios dará la estrategia para que este lugar sea lleno de su presencia, de su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? La verdad no lo sé, pero de que lo va a hacer, eso sí lo sé. Y eso es lo que yo disfruto siempre antes de que las cosas sean. Empecé el domingo anterior el tema, ¿no? de para qué estás aquí, en qué vas a invertir tu vida, de qué se trata tu vida, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque te dio vida Dios, no para que hagas cosas materiales y tengas un reconocimiento o un prestigio, o la gente diga qué bárbaro, qué bárbara persona. De eso no se trata la vida. La vida en el reino de Dios se trata de Dios, se trata de Jesucristo, se trata de su Espíritu. Lo que nosotros hacemos en el Espíritu, lo que nosotros invertimos sobre la roca que es Jesucristo, donde estamos construyendo para su gloria, para su honra. Y todos nosotros fuimos creados por Dios. Y una vez que tú te dio la vida, que te has salvado, que has nacido de nuevo, tiene un propósito muy especial para tu vida. Tiene algo muy especial para tu corazón. Y Dios lo quiere cumplir. Dios quiere establecer ese propósito. Aquí lo importante es si tú estás dispuesto a que eso se lleve a cabo. Si tú estás ya preparado para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Y para eso voy a tratar durante varios domingos para entender un poquito cuáles son las cosas que necesitamos nosotros trabajar, tratar, entender, aprender para podernos mover primero en el mundo espiritual. Porque somos seres espirituales. Y después, una vez que aprendamos el mover espiritual y cómo ser libres espiritualmente, voy a pasar al tema de que siempre batallamos en nuestra mente, nuestros procesos de razonamientos. Después voy a pasar a las emociones y los sentimientos, que son los factores que influyen muchísimo en nuestra manera de vivir. Y ya que entendamos todo eso, englobamos y que podamos ser libres en todas las áreas. Así que el día de hoy voy a empezar con este mover espiritual. Vemos cómo desde el principio Jesucristo, cuando se establece, crece y empieza su ministerio, en una de las áreas que más lucha tuvo y que más batalla y donde más ministra el Señor es de la guerra espiritual. Todos los ataques espirituales que él vivió, todos los que venían a atacarlo, a querer quitarle esa bendición, pues es lo mismo que va pasando en nuestra vida. En nuestra vida normalmente nacemos en el Evangelio, nacemos en Cristo, recibimos la vida de parte de Dios. Y una vez que recibimos esta vida de parte de Dios, empiezan a haber
sin darnos cuenta porque no conocemos el mundo espiritual, no conocemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Empezamos a tener luchas, empezamos a tener problemas, empezamos a tener dificultades. Y la finalidad del enemigo es de que nunca alcancemos el propósito para el cual nos rescató. Que los problemas, que las adversidades, que las necesidades nos detengan, nos frenen y nos enfoquemos nada más en las cosas materiales, en las cosas elementales y no podamos ver la importancia de lo espiritual. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel vivía después de tener esa libertad de parte de Dios que los sacó de la esclavitud cuando salen de Egipto y que Dios empieza a tratar con ellos. Es lo mismo que pasó con nosotros. No sabíamos que éramos esclavos. Es como los pájaros que nacen en una jaula, pues no saben que son esclavos y que viven en un solo lugar y que no se pueden mover más allá, que no tienen libertad. Pero los pájaros se sienten libres, se sienten felices. Y cuando tú pones un cotorro en una jaula desde pequeño, cuando le abres para que se salga, se va y se para arriba de su jaula. No anda volando por otro lugar porque no piensa en otras posibilidades. Pero también llega a pasar eso en nosotros. Llegamos nosotros a pensar que somos libres cuando estamos enjaulados en muchas áreas en nuestra vida que no nos permite tener esta vida de Dios y fluir en esta vida de Dios en nuestro corazón. El pueblo de Israel, una vez que se multiplica, después de que ha crecido y que tenía todas las facilidades, el enemigo está esperando el tiempo adecuado para que sin que se den cuenta queden atrapados. Y el faraón, que antes era su benefactor, ahora en ese proceso del tiempo se va a volver su opresor. Y los empieza a oprimir, los empieza a hostigar y acaban trabajando para sus propósitos, para sus ideales y no podían ser libres, no podían salir de esa condición, no podían salir de ese lugar y además no sabían cómo salir de esa condición y de ese lugar porque crecieron ya como esclavos. Y empiezan a clamar a Dios y en ese clamar a Dios, Dios manda a un libertador que es Moisés y salen de Egipto. Lo mismo que cuando nosotros viene Jesucristo como nuestro libertador, como nuestro sanador y salimos de la condición que antes vivíamos. Ahora ya empezamos a discernir en nuestro corazón lo que es pecado, lo que está mal. Nos empezamos a sentir mal cuando llegamos a practicar el pecado, empezamos a tener luchas dentro de nosotros. Y los lleva a un desierto. Y todos pasamos por ese desierto donde no vemos muchas alternativas y muchas posibilidades, pero Dios está con nosotros, Dios está proveyendo, les daba el maná, les daba el agua, su ropa no envejecía, tenían todo ellos. Pero el propósito de Dios no era dejarlos en el desierto, que no fueran fructíferos. Dios había declarado desde el principio que los iba a llevar, como le dijo a Abraham, a la tierra prometida, a un lugar muy especial. En ese lugar donde la tierra, el lugar les iba a dar todo lo que necesitaban, e iban a ser la voz de Dios, el reflejo de Dios, la gloria de Dios aquí en la tierra, porque los había escogido como sacerdotes para ministrar a todas las naciones. Pero ellos, Dios estaba todo el tiempo con ellos. En la noche una nube que les calentaba, en el día una nube que les protegía, todo lo tenía. ¿Qué pasa cuando nosotros somos salvos? Tenemos la vida de Dios, tenemos el favor de Dios y nos quedamos para vivir y morir en el desierto. Ese es un engaño muy triste. Ese es algo que para eso Dios no nos creó, sino nos creó para conquistar, para vencer todas las cosas que están dentro de nosotros. El problema del pueblo de Israel no era que no hubiera la tierra prometida, sino que no había la fe para conquistar sus miedos, para conquistar sus imposibilidades, para conquistar sus inseguridades. Ese era el principal problema. Dios le dice, vayan, peleen y tomen la tierra. Dios nunca nos dice cómo lo va a hacer,
Solamente nos da la dirección para que emprendamos y caminemos en lo que Él ya declaró. Y nuestra parte es creerle a Él en medio de lo que para nosotros es imposible, en medio de lo que para nosotros vemos que no sabemos cómo va a ocurrir. Y empiezan ellos a quedarse en ese lugar, todo el tiempo protestando, todo el tiempo viendo lo que había antes, lo que tenían, lo que no tenían. Muy rápido se les olvidó que eran esclavos. Solamente recordaban las ollas de carne, los ajos, las cebollas, la comida, y no veían lo que Dios quería establecer. Pero ahora vamos a remontarnos un poquito cómo empieza todo este problema espiritual. Dios había creado al hombre. El hombre estaba en una relación íntima con Dios. No había pecado. Estaba libre en su espíritu para conocer todas las cosas de Dios. Escuchaba la voz de Dios, seguía la dirección de Dios, seguía el mandato que Dios había establecido para su vida. Y todo lo había Dios establecido de alguna manera y había formado Dios de alguna manera el cómo actuar. Pero siempre desde el principio nos dice la Biblia que había un ser y que este ser fue Satanás, como le llama la Biblia en el libro de Apocalipsis, o el diablo o la serpiente antigua. Y este ser también estaba en ese lugar donde estaba Dios, donde estaba el hombre sin pecado. Y este ser estaba viendo el cómo atacar a esta creación de Dios, esta relación que Dios tenía con el hombre, esto que el hombre le creía a la palabra de Dios. Y vemos cómo en el momento de que está viendo qué estrategia desarrollar con el hombre para que funcione eso y se separe el hombre de Dios. ¿Cómo podemos nosotros separarnos de Dios y de su presencia? No es que Dios se vaya de nosotros, sino lo que va a hacer el enemigo es luchar para que tú pongas tu confianza, tu seguridad, ya no en la palabra de Dios, ya no en la dirección de Dios, sino en las alternativas que te ofrece el enemigo. Y esas alternativas que te ofrece el enemigo es para vivir una vida carnal, una vida material. Y que lo que tome significado en tu vida seas tú. Y que vivas por tus deseos, por tus placeres, por tus gustos. Tú te vuelvas el centro como Él, que era un ser espiritual que fue creado por Dios, igual que tú y que yo, para llevar la adoración a Dios, para establecer esa alabanza a Dios con todos sus ángeles creados. Pero el problema fue que el pecado fue centrarse en Él para tomar esa adoración para Él, y eso hizo que se separara de Dios. Eso mismo trata de hacer todo el tiempo con el hombre. ¿Qué va a poner en tu corazón? ¿Qué puso en el corazón de la mujer y del hombre cuando estaban y no había pecado? Solamente unas palabras, a través de un lenguaje, y a esas palabras, a ese lenguaje que podían escuchar también Adán y Eva. Porque en el mundo espiritual escuchamos, y escucharon la voz que el diablo o la serpiente antigua les habló. Y puso en ellos un sentir diferente de que Dios les estaba mintiendo, de que había más cosas más interesantes en las cuales podían profundizar, que lo que Él les ofreciera mucho mejor que lo que Dios les estaba ofreciendo. Y Dios no intervino. Dios les permitió que ellos decidieran. Esa es la guerra espiritual. ¿Qué voz voy a escuchar? ¿Qué voz voy a creer? ¿Sobre qué me voy a mover? ¿Cómo me voy a mover y a actuar? El hombre decide escuchar esa voz. Y a partir de ese momento dice la palabra que hubo una muerte, murió el hombre. Pero ¿a qué le llama la Biblia que murió el hombre? Tuvo una muerte espiritual. No quiere decir que su espíritu ya no dejó de existir, porque si deja de existir el espíritu ya dejas de existir tú. Sino está diciendo
que el hombre, quien le daba la vida, quien sostenía su vida, era la palabra de Dios, era la presencia de Dios. Y cuando tú dejas de tener la palabra, la presencia de Dios, la fe en esa palabra y en esa presencia, tú ya no tienes esa vida dentro de ti. Y esa es la vida, esa es la luz de todos los hombres, como lo dice Jesucristo y lo vemos en el Evangelio de Juan. Entonces el hombre ahora empieza a moverse en las tinieblas. Ya no puede diferenciar, ya no puede distinguir la obra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios quiere hablar a su corazón. Ya como que es una barrera. Ya empieza a dudar, ya empieza a entrar en lucha. ¿Será de Dios? ¿Será de no? Empieza a entrar en una crisis. Y lo que empieza a tener mayor dirección sobre su vida, mayor efecto sobre su vida, es la otra voz del enemigo. En el momento en el que el hombre ya no tiene la vida de Dios y ya no tiene la fe en la palabra de Dios, es sacado de ese lugar, del Edén, de un lugar muy especial que Dios había puesto, donde la vida del hombre era dirigida por Dios y podía tomar del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal no nos acerca a Dios. Lo que nos permite tener la vida de Dios es el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal, por muy bueno que seas, jamás te vas a poder acercar a Dios, porque es Dios el que nos da la vida, no nuestras acciones. Y eso se le llama la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros vivimos y tomamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y nos dice la palabra que ahora el enemigo empieza a gobernar, ya no está en ese lugar, pone ángeles para que el hombre no pueda entrar a ese lugar espiritual y es quitado de ese lugar. Durante todo el tiempo vemos cómo ese ser logró separarnos de la presencia de Dios. Primero vemos cómo habla. El enemigo empieza a hablarle a la mujer, al hombre, y eso no es pecado. El que tú escuches algo, el que tengas una idea, el que tengas un sentir, no es pecado. Se le llama tentación. Se le llama una voz diferente a la tuya. Se le llama una inclinación para que te muevas en otra dirección, que no es la dirección de Dios. Pecado es cuando tú actúas y te mueves en eso que estás recibiendo dentro de ti. Este ser pudo influir en una tercera parte de los ángeles de Dios y tiene poder sobre ellos. Y todos esos seres, la Biblia le llama ángeles caídos. Otros actúan como demonios. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra y cómo obra en nuestra vida. Y estos seres van a tener una influencia sobre nuestro espíritu. Eso es una influencia espiritual, porque van a generar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, su sentir, para lo cual ellos están trabajando, para los cuales ellos se les dio esa indicación, para que nos separaran de Dios. Por lo tanto, vemos cómo estos espíritus fueron creados por Dios. Si fueron creados por Dios, son también hijos de Dios. Y como hijos de Dios, están bajo el mandato de Dios también. Pero Dios se limitó para que pudiera el hombre tener la libertad de escoger a quién va a escuchar y qué tipo de vida quiere vivir. No sé si recuerdan cuando antes de que Job fuera atacado, nos relata la Biblia de que hubo una reunión en el mundo espiritual, en el libro de Job 1:6. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Los hijos de Dios vinieron y también pues vino Satanás a la reunión. Él está en las reuniones presente para ver cómo va a actuar. Y Dios se dirige a él y le dice, oye chamuco, ¿qué andas haciendo?
ando rodeando toda la tierra, ando por todos los lugares. Y le dice Dios, ¿ya consideraste a Jobito? ¿Ya lo consideraste que es fiel y que? Sí, pero lo hace porque tú lo has cercado. Y empieza, adelante. Dios confía en ti. Vemos una confianza muy grande de Dios en tu corazón. Y el ataque que va a venir nunca va a ser más fuerte de lo que tú puedes resistir, de lo que tú puedes enfrentar. Por eso hay esa libertad. Nunca te va a mandar uno que es más poderoso que tú y te va a hacer pedazos la vida. Y por eso le da esa libertad. Satanás empieza a generar una destrucción masiva en la vida de este hombre. Le quitó la casa, sus pertenencias, sus ranchos, su familia, sus relaciones, la imagen que tenía en la sociedad, todo se lo quita. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Él va a venir a quitar tu paz, la paz de tu hogar, la armonía que tienes con tu familia, la va a empezar a destruir, a ver cómo rompe los cimientos, el amor que tenemos para con nuestros familiares con los que vivimos. Él va a ver cómo empieza a seducirte para que tú dejes la palabra de Dios y empieces a moverte por la tristeza, por el desánimo, porque quieres buscar personas perfectas que nunca fallan, que no cometen errores, y tú mides a la gente por su perfección. Y al medir a la gente por su perfección, pues no encuentras a ninguno. Todos tenemos muchas áreas que arreglar, tenemos errores, tenemos fallas. Podríamos decir, estamos con medio chafas en varias cosas de nuestra vida. Y la gente que tiene ese problema siempre anda poniendo así como crucecitas, ¿no? Ese ya no, ese ya tampoco, ese no cumple con la expectativa. Y todos están tachados, todos están mal. Y entonces no confían en nadie, no hablan en nadie. ¿De dónde crees que viene esto? ¿Y para qué crees que viene esta actitud en nuestro corazón? Para separarte del grupo, para aislarte, para que nunca confíes en nadie y el enemigo te pueda destrozar. Porque siempre como andas poniendo crucecitas, tú vas a dar la imagen de que tú eres perfecto, ¿no es cierto? Porque pues, si pones, el juez pone crucecitas. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, no, nada más, es para que, ¿cuántos de ustedes andan tachando a la gente? No, ya. Si vivieran conmigo un mes, estaría tachadísimo con ustedes. Tachadísimo, porque no voy a cumplir sus expectativas, porque no voy a cumplir las cosas. No quiere decir que sea de lo peor, pero de acuerdo a sus expectativas, pues voy a salir bien tachado. Y me van a decir, ahí viene el tachado. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Quitar esa actitud de nuestro corazón. No bendecimos ni somos bendecidos. No nos rescató Dios para tachar a la gente, sino para amar a la gente en sus debilidades, en sus fallas, en sus cosas. Así como soy entre ustedes, así soy en mi casa. Y los que trabajan conmigo se dan cuenta, tengo de repente cosas que lastimo o no me fijo, que quiero arreglar en mi corazón y cambiar en mi vida, como tú también lo quieres hacer. Pero ¿qué es lo que nos impide para que eso se lleve a cabo en nuestro corazón? Nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, la influencia que tenemos sobre otras personas. Empieza de alguna manera el enemigo a atacarnos y perdemos esa paz con la que antes nos movíamos y perdemos ese amor que nos determinaba en nuestra vida. Y algo que pasa en nosotros es cuando lo más importante, por ser tachadores, es nuestra imagen. La imagen de que nosotros queremos ser perfectos. Ahora, si ¿cuántos de ustedes han querido ser perfectos? Pueden levantar su mano libremente, hasta los pies. Ay, todos queremos ser perfectos, ¿no es cierto? Oye, esto, sí, yo. Y esto, no, yo también. Y aquello, no, eres la maravilla.
pero de boca, de pensamiento, no de acción. Así nos movemos. Y cuando la gente te dice, oye, hiciste esto o hiciste aquello, pues utilizamos la voz del enemigo. Y la voz del enemigo es un pensamiento de cómo armar todas las cosas para dar una imagen de que nosotros estamos bien, de que nosotros somos la pura buena onda. Pero es una mentira. Y empezó a tratar con nuestro corazón, pero no es verdad. Ya no me muevo con la verdad de la palabra de Dios. Ya me estoy moviendo como lo más importante yo. El que la gente vea que yo soy perfecto o que soy una maravilla, de que las cosas y la mentira empieza a trabajar en mi vida. Y cada vez la escucho mejor esa voz. Cada vez me vuelvo más experto en mentir. La primera vez como que me salió más o menos, pero salvé el pellejo. Pero ya después de varios años, no hombre, hasta a una velocidad, escucho esa dirección, esa voz, eso todo, hasta escribo, falsifico papeles, hago todo, porque ya es parte de mi manera de vivir. Y para cuidar esos errores, porque yo soy perfecto, porque pienso que si digo la verdad me van a correr del trabajo, que si digo la verdad no voy a ser aceptado en ese grupo, si digo la verdad van a ver que no tengo la capacidad que ellos piensan que yo debería de tener. Entonces mejor me invento pues lo que sea necesario para que quede bien con ellos. Y ahora ya no quieres hacerlo, ya no quieres mentir, pero te sale en automático. Ya ni le piensas, ya te sale, ya es parte tuya. Algo ha pasado. Esto quiere decir que se abrieron puertas en ti, que empezaste de alguna manera a estar mal y que el enemigo pudo entrar por alguna ventanita o alguna puerta y ahora es el que está gobernando tu corazón y tu vida. ¿Por qué? Porque tiene acceso para influir, para estar poniendo en ti y ahora tú lo escuchas perfectamente bien. ¿Cuántos han tenido esa? Mejor no. ¿Cuántos no han tenido esa experiencia? Bueno, todos nos ha pasado. Vemos eso. No sé si recuerdas cuando estaba, y lo había comentado, el rey de Israel y el rey de Judá. Iban a ir a la batalla. Y para ir a la batalla, los reyes, en esa batalla tan grande que van a enfrentar, le pide al rey de Judá que le ayude, el rey de Israel. El rey de Israel era de muchas tachitas, era terrible, no quería las cosas de Dios, no le interesaban las cosas de Dios, pero va a pelear. Y manda a traer, le dice el rey de Judá que buscaba una relación con Dios y le interesaba a Dios, le dice, oye, manda a traer a los profetas. Y vienen los profetas y pues el profeta pues, le va a decir al rey algo para lo que va a venir. Y Dios está reunido también con sus ángeles. Y entonces empieza de alguna manera, lo vemos en 2 de Crónicas 18:20. Entonces salió un espíritu, porque le dice Dios, ¿cómo vamos a hacer para que él vaya a la guerra? Bueno, sale un espíritu y dice, yo tengo el cómo lo podemos hacer. Salió ese espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré para que vaya a la batalla y lo mate. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Yo voy a hacer que vaya. Yo seré espíritu de mentira. Hay diferentes entonces espíritus que van a influir en nuestra vida para que
nosotros nos sintamos convencidos y después ya con el tiempo ya no me afecta la mentira, ya la veo como una verdad y empiezo a tener acciones que me van a separar de Dios y me van a destruir. Y lo está poniendo. Esto hizo que fuera a la guerra, se cambiaba de vestidos, todo eso, y una flecha que lanzó un soldado entró en la quinta costilla y lo mató y se desangró. Conocemos la historia de lo que pasó. Entonces nos está diciendo la Biblia que hay la posibilidad para tu persona de que venga este ataque, esta influencia espiritual y que va a estar oprimiendo tu vida. Y a esto la Biblia le llama ataque diabólico, a esta influencia que tiene, o ataque espiritual, porque te quieren separar de Dios. Lo que quiere el enemigo es de que no veas tan peligrosa la mentira y este espíritu se instale en tu corazón, en tu manera de hablar y de hacer las cosas. Y te invita, te induce este espíritu para que sea tu fortaleza, para que Él se encuentre en todas las áreas de tu vida. Y entonces ya para todo lo que te mueves y haces, te mueves con la mentira. Estoy utilizando la mentira como uno de los tantos espíritus que hay, que afectan a nuestra vida. Y pues de alguna manera ya tu seguridad para tu trabajo, para tu matrimonio, para tus hijos, para todo lo que haces, ya no es la verdad, ya no es la palabra de Dios, es la mentira. Oye, ¿hiciste esto? Sí, claro, mira, estoy dedicando esto. Oye, ¿estás checando esto? Mis cuentas, todo eso. Claro, lo llevo cuando hace meses que no ves nada. Oye, ¿estás haciendo esto? No, todo está. Cuando no lo está así, está este espíritu siendo parte de tu vida. Y se va haciendo la fortaleza. ¿Por qué? Porque ahora la manera en que tú consideras que estás venciendo a las adversidades o a las dificultades, pero sobre todo a tu posición, ya no es Dios, es el enemigo. Estás luchando contra poderes de las tinieblas y esa lucha se lleva a cabo en las regiones celestiales, como vimos nosotros. Estos andan por ahí moviéndose y vamos, cada uno de nosotros, como dice la Biblia, que tenemos días malos, días muy difíciles. Y hay una guerra espiritual que en ese día se va a acrecentar, que va a ser más difícil. ¿Para qué? Para separarnos de Dios. Por eso cuando habla de esos días malos, para que en el día malo, dice, vístete de toda la armadura que Dios te ha dado. Nos está diciendo, prepárate espiritualmente, porque van a venir momentos muy difíciles en tu vida para que no te separes de Dios y pierdas el propósito para el cual Dios te creó, para el cual Dios te formó. La pregunta es, ¿qué espíritu estás enfrentando en tu vida? ¿Cuál es ese espíritu que enfrentas, que has tolerado, que lo permites, que hasta disfrutas sus pensamientos, te deleitas en sus maneras en cómo te está influyendo en tu vida y que no tomas ninguna postura para echarlo fuera de tu vida, que lo has tolerado? Esto se debe a que hay áreas en nuestra vida que no hemos arreglado, porque en alguna etapa de nuestra vida fuimos muy lastimados, fuimos atacados. Y cuando yo no arreglo esa etapa, sino que se queda como que para que solita se resuelva con el tiempo, no, el tiempo no resuelve nada. El tiempo no arregla nada en nosotros. No se puede, el tiempo no va a hacer nada. El que va a hacer eres tú, o el que no va a hacer eres tú. Y uno decide cómo se va a mover. ¿Qué va a pasar en esa lucha con el poder de las tinieblas? El diablo está queriendo atacar, queriendo que tomes su fortaleza y que no tomes la armadura de Dios. Pero tenemos esa lucha en el mundo espiritual y necesitamos enfrentarla y darnos cuenta que espíritu es de lascivia, es de lujuria, es de pornografía,
es de adulterio, de fornicación, de perversión, de agresión, de violencia. ¿Lo puedes identificar? ¿Puedes darte cuenta en qué área el enemigo ha tomado ese control? ¿Qué es lo que van a hacer los enemigos? De alguna manera irse instalando hasta que ya hay pues esa influencia que, como vamos a ver más adelante, se le llama posesión. Para entender eso, vemos también cuando la gente no conoce de la palabra de Dios, dice, ya sácate esos demonios, como diciendo, ya deja esos hábitos. No, esos son hábitos, esas ya son costumbres que hicimos nosotros. Esos no son demonios, ellos no entienden. La Biblia, a partir de Jesucristo, vemos cómo se destapa este mundo espiritual y empieza a verse más obvio y viene más fuerte el ataque. Y vemos cómo un hombre había sido gobernado por estos espíritus que le habían destruido su vida completamente, vivía en los sepulcros, haciéndose daño, intimidando a toda la gente, a toda una población. Vemos todo eso que está pasando en la época que Jesucristo, porque lo empiezan a escribir, como toda la gente llevaba para que Jesucristo sanara a los enfermos y liberara a los endemoniados. Y hay muchísimos pasajes que están tratando sobre esta área. En estas áreas, la Biblia dice que estamos en oscuridad, porque no tenemos la luz del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, para atacar o contraatacar los pensamientos, las inclinaciones que ahora tiene nuestro corazón. Por eso nos dice la palabra que Satanás es el príncipe de los demonios, el líder principal de todo este mundo espiritual. Por eso y lo sabían los fariseos y ellos entendían de cómo estaban las cosas espirituales. Dice en Lucas 11:14 que cuando Jesús está echando fuera a los demonios y está sanando a los enfermos, dice que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Hay enfermedades físicas, pero hay también ataques espirituales. Y aquí Jesús pudo discernir, porque cuando estaba enfermo no le decía que tenía un espíritu de parálisis, sino que sanaba a ese enfermo. Pero podía discernir perfectamente el Señor cuando era un espíritu lo que estaba atando a esa persona, que su cerebro estaba bien, su estructura estaba bien, pero espiritualmente este espíritu de mudo le hizo creer para que su persona nunca hablara, no expresara, y lo tenía con esa imposibilidad para que su cerebro expresara y se comunicara. Cuando Jesús reprende a este espíritu mudo, pues el que estaba oprimido por ese empieza a hablar y empieza a repetir lo que le decía Jesús. ¿Por qué? Porque lo estaba atormentando ese espíritu. Entonces vemos cómo Jesús podía diferenciar. Y los fariseos, cuando ven eso, dicen, por Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es cuando Jesús les dice, no puede estar un reino dividido y entre ellos mismos echarse fuera, sino que es Dios el que hace la obra. Entonces, vemos que Satanás es el líder, el príncipe de todos esos espíritus. Y más de 48 veces en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús está tratando con los demonios. Por eso, cuando dice Isaías que vino para libertar a los cautivos por el diablo. Entonces está hablando de un mundo espiritual donde el enemigo nos ha cautivado en una área de nuestra vida y en esa área nos impide tener la libertad para hacer lo que Dios puso en nosotros para que hiciéramos, para que fuéramos, ya sea con un miedo extraordinario,
ya sea con una inseguridad, y ya declaras, no, para mí eso es imposible, no, eso yo no lo voy a hacer, eso ni lo tomo en cuenta. Alguien lo puso para que todo el potencial que Dios ha puesto sobre tu corazón no lo desarrolles y no expreses el poder de Dios en tu vida. Hay varios errores que podemos cometer. Cuando para nosotros decimos, no, pues eso de los demonios no existe, y menospreciamos ese mundo espiritual, y no consideramos que son seres que nos van a atacar, y pues tú dices, es un problema neurológico lo que tiene, es un problema psiquiátrico el que tiene. Yo les he comentado, un día estaba comentando sobre los demonios, que no salió de mí, salió de un psiquiatra que había conocido. Y estábamos platicando en una cena, y dice, mira, yo a todos los demonios los tranquilizo y les quito todo. ¿Cómo? Mira, le doy al paciente, le doy estas pastillitas y mira, se le quita todo. Le dije, no, pues le estás bloqueando el cerebro, no los espíritus, y ahí hasta la baba le escurre. No estás resolviendo nada porque su vida sigue siendo la misma. No, para mí no hay nada que no se pueda. ¿Estamos entendiendo? Hay cosas que no son problemas neurológicos, ni que te alteró el neurotransmisor y por eso ya estás pensando esas cosas. Es el enemigo que está teniendo un efecto muy fuerte sobre tu vida. Ese es un problema y le encanta al enemigo de que tú menosprecies eso. El otro extremo, porque hay extremos en todo esto, es dedicar la mayor parte de tu vida para convertirte en el luchador de sumo contra todos los demonios. Ves demonios hasta en la pasta dental. Por todo peleas, luchas, estás atacando y agarras a los demonios. Yo no veo eso en Jesucristo. Nunca andaba Jesucristo persiguiendo a los demonios. No era el cazademonios o el cazafantasmas. No era eso. No utilizaba su vida para perderla en el bote de la basura. No, esto es demonio, cuando es una enfermedad, cuando es un problema en tu cerebro. No, esto es un demonio. No es así. Tenemos que aprender a discernir lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y empiezan este tipo de gente sin cobertura, sin conocimiento de la palabra de Dios, porque sienten que son más poderosos, sienten que tienen algo más espiritual. Y necesitamos diferenciar muy claramente para que no caigamos en ese extremo. Ellos ya hasta se duermen y sueñan con los demonios. Qué horribles sueños. Una cosa es que de vez en cuando tienes una lucha que hasta en los sueños está atacando, y otra cosa que ya todos los días estás con eso. ¿Por qué? Porque te has obsesionado y en todo ves demonios. Tengamos cuidado con los que dicen que no existe el diablo y con los que en todas partes ven demonios. Jesús podía diferenciar entre una enfermedad y una opresión demoníaca. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que te produce ese espíritu de miedo? Ese espíritu de inseguridad. ¿En qué área te ha atrapado que no has podido expresar y salir lo que Dios ha colocado en ti? Y lo está diciendo. Es un espíritu que te quiere esclavizar, que te quiere atormentar y vivas atormentado. ¿Qué es lo que quiere hacer estos espíritus? Devorar tu relación con tu esposa o tu esposo, con tu familia, destruir a tu familia, devorar tu relación con tus hijos y empieces a vivir en esa opresión. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Porque el miedo es el principal factor de que si me quedo sin trabajo, que si me corren, que si esto, que el otro, lo estás perdiendo. Por eso el enemigo quiere devorar todo lo que tienes, como hizo con Job, incluso tu economía, tu salud y aquello que le permitas. El enemigo es muy astuto, siempre va a ver
¿en qué momento estás más débil? Es como cuando uno de la manada, hemos visto todo esto de National Geographic, cómo de repente uno de los animalitos de la manada se lastimó una pata. ¿Sí los han visto? Y entonces ya no puede correr igual que todos. Y el león está viendo o al recién nacido o al que está lastimado. Y cuando los asusta a todos, todos salen corriendo. Y el cucho, pues no le da para jalar la velocidad. O el recién nacido no tiene la habilidad para poder correr. Por eso, a los que nacieron en Cristo, necesitamos cuidarlos. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad para defenderse. Necesitamos quedarnos con ellos para que pueda crecer, para que se pueda fortalecer y enfrentar con él los ataques del enemigo. Y está como los elefantitos, ¿no? Cuando vienen los leones para querérselo comer, la mamá leona, elefanta, está ahí peleando con todos para que no lo destruyan. Para eso es la iglesia, para cuidar al recién nacido, para protegerlo. Oye, que ya pasó esto, que ya pasó. No te preocupes. Dios es grande y es poderoso. Yo les comenté acá, acabo de recibir a Cristo, el Señor estaba haciendo una obra muy grande en mi corazón, que yo ni cuenta me daba. Y llegó a la iglesia donde yo me congregaba uno que era corredor de caballos, jockey, pero pues era de los que vendían droga, que ya se las sabía todos, y vendía coches. Y yo, pues para mí, cuando tú naces, todos son seres celestiales. ¿A poco no? Todos son bien buenos. Todos son a todo dar. No hay ningún defecto en ninguna persona. Y sentimos que estamos en el cielo, literalmente. Entonces yo dije, no, pues le voy a ayudar a este. Y fui con mi tío y le dije, tío, cómprale un carro a este hombre, un tío que tenía una economía. Mira que está muy bueno sus carros y te lo da bien barato. Pues no eran robados esos carros. Y metieron a la cárcel a mi tío. Y después me dijo, oye, ¿en qué me metiste? Y fue terrible en la casa porque era el hermano de mi mamá. Me fue como en la feria. Y yo apenas era recién nacido. No, una de ataques re suaves, ¿no? Para que dejara el cristianismo y decir, no, pues estos hermanitos son cáncer en el hígado. No. Pero Dios cuidó mi corazón. Y seguí adelante, le dije, tío, perdóname. No sabía que había cosas raras en el reino. Pero pues ya te amolaste, man. Dice, también lo agarraron a él. Y él salió a las 2 horas. Y yo sigo encerrado en la cárcel. Él soltó lana. Y yo sigo encerrado aquí. Tenemos que aprender al recién nacido, al que se separa, al que cree que todas las puede, pues el enemigo está viendo cómo le ataca, cómo lo destruye. Vemos entonces cómo el enemigo anda buscando. Mire, tú dices, es que si yo soy cristiano, Satanás no va a influir en mi vida. ¿Cuántos han pensado eso? Y como soy cristiano, nunca voy a tener un demonio en mí. ¿Cuántos piensan que porque son cristianos no hay demonios en sus vidas? Ya no saben si levantar la mano o no levantar. Mira, Jesús no había pecado. Jesús va a comenzar su ministerio. Y el primer encuentro que tiene, a donde lo lleva el Espíritu Santo, es para que pelee espiritualmente con Satanás. Y así como escuchó la voz del Espíritu Santo para ir al desierto, escuchó la voz del enemigo que le ofrecía. ¿Y cuándo nos ofrece cosas el enemigo? Cuando tienes una necesidad real. Satanás no le puso hambre a Jesús. Satanás no le puso el que ayunara 40 días. Es algo que él decidió en su corazón hacer, que Dios se lo puso, pero no le puso eso. Satanás lo que le dijo fue, usa tus poderes para beneficiarte tú. Y por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. O sea, está diciendo, mi fortaleza es la palabra de Dios y en esa me voy a mover. Vino la tentación, escuchó la voz, pero no se movió y no actuó
con esa voz. ¿Qué está diciendo? Que entonces no pecó. No por el hecho de que tú hayas escuchado esa voz estás pecando, sino cuando te mueves conforme a lo que no es correcto y que no es la palabra de Dios, entonces estás pecando. Y eso es lo que te separa de Dios, ese pecado, y nos aleja de lo que Dios quiere para nuestra vida. Él va a intervenir, así como pasó y comentaba yo de Adán y Eva. Estaban sin pecado y escucharon la voz del diablo, de la serpiente antigua, y los desvió del propósito de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. El enemigo no te va a atacar en las áreas que no le diste lugar. El enemigo no te va a atacar en las áreas donde tú no estás lastimado. El enemigo te va a atacar en las áreas que tú tienes debilidad porque fuiste lastimado en una etapa de tu vida. Y necesitamos identificar eso. Quizás no habías pecado, vino esa voz y caíste en pecado de fornicación o cualquiera que haya sido el pecado que practicaste. En ese momento que vino eso y que cediste para tener un placer, para tener un beneficio, para tener una experiencia, para lo que sea, en tu corazón que tenías a Cristo, te sentiste terrible después de haber pecado. Te sentiste lo más miserable que hay. Y clamaste a Dios y le pediste perdón a Dios. Le dijiste, Dios mío, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué lo hice? Y empieza a entrar una lucha y quizás incluso hasta lloraste delante de Dios estando tú en oración solo. Y en esa guerra y en esa lucha empezaste a querer sacar eso de tu corazón. Dios te muestra en su palabra, te confiesas con la gente lo que hiciste y al ver la palabra que Dios te dio, tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión de si vas a moverte conforme a esa palabra que Dios te está dando y ya no practicas eso, ya no sacas eso, ya no vives eso. Pero se abrió una ventanita, ya se abrió una puertecita. Después, pues ya es más fácil. Si tú no te arreglaste con Dios, si tú no te arrepentiste y viste la verdad de las consecuencias de eso, pues se abrió la puerta. Y ya el enemigo está viendo cómo va a entrar por esa área para que tengas cada vez mayor, él tenga libertad y acceso para empezar a tener pues un lugar en tu vida. Puede ser en esa área, puede ser en el área con tus jefes, como dije en la mentira, o quizás el área que utiliza el enemigo, un espíritu de violencia, donde todos en tu casa te tienen miedo, donde todos en tu casa dicen no, que ni se enoje porque vas a vomitar agresiones y va a aplastar y va a denigrar. Ya hay todo eso en tu casa o en tu corazón y estás en una lucha. Pues necesitamos nosotros resolver, arreglar eso. Cuando estás en eso, ¿qué voz vas a hacer? Porque le escuchas la voz de Dios y la voz del enemigo. Quizás estás en un momento difícil, estás estresado, estás preocupado y de cómo vas a actuar. Si vas a actuar por fe en la palabra de Dios o vas a permitir que te robe la promesa de Dios el enemigo y que no declares lo que Dios tiene para tu vida. Van a venir muchas cosas a tu mente. La cosa es cómo vas a resolver el problema que se presentó. ¿Con la voz del enemigo o con la palabra de Dios? Tú decides. Quizás el coraje, la molestia, ya es parte de ti. Y entiendes que no debes de hacer eso, que no debes de actuar en eso. Pero una cosa es acá, entenderlo acá. Y otra cosa es en tu espíritu. Si tú no ves el espíritu que te ha hecho tanto daño y te ha gobernado, tú vas a querer, vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a seguir viviendo de la misma manera. Vas a generar el ambiente espiritual en tu casa de la misma forma. Y en lugar de resolver el problema, se va a acrecentar y dentro de pocas semanas, ahora el problema va a ser mucho mayor. Porque el problema, la raíz, era espiritual. ¿Podemos ver esos espíritus en nosotros?
Podemos aceptar cuando la gente te dice que tienes eso. Y muchas veces nosotros decimos, es que tuve miedo de tu presencia. Tuve miedo de verme desnudo, de ver mi pecado. Y por lo tanto me escondí para seguir igual. Uno va a decidir, puedes tener la fe para ver y ya no ocultarlo. Y cuando se manifieste, decirle a las personas, estoy teniendo esta lucha, oren por mí, ayúdenme, porque he visto que esto ha gobernado mi vida y está destruyendo a mi familia. Dios le llama pecado a esa influencia que nosotros permitimos en nuestra vida, que ya lo usamos como nuestra manera de movernos. Puedes, como dije, escuchar las dos voces. ¿A qué voz es más clara para ti? Hay gente que escucha también al enemigo, pero dice, no escucho la voz de Dios. ¿Cómo? Cuando Dios te empieza a hablar muy ligerito. Y conforme le vas dando más y más y vas creyendo en esa voz y en esa palabra, cada vez es más claro y cada vez es más libertad, hasta que el Espíritu Santo empieza a dirigir tu vida y empiezas a escuchar claramente lo que Dios tiene para contigo. Y tú dices, ahora vivo en esa fe y estoy confiado en lo que la palabra de Dios me dice. Y empieza a caminar más claramente en las verdades de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo? Que de lo que hay en nuestro corazón, que no he querido arreglar, que no he querido enfrentar, que no he querido aceptar, ahí tiene acceso el enemigo. Por eso cuando vino el enemigo con Jesús dice, tú no tienes nada de mí en ti, yo no tengo nada de ti en mí. Tú no puedes tener esa influencia. Tú no puedes hacerme nada porque no he abierto las puertas, porque no puedes entrar. Entonces está diciendo que el enemigo está teniendo ese acceso a nuestra vida para tentarnos. La tentación no proviene de Dios, proviene del enemigo. El mal no proviene de Dios. Es algo que el enemigo ha querido instalar en nosotros para separarnos de Dios. Por más que digas que vas a cambiar, no has cambiado. Sigues con una mentalidad igual, con una actitud igual. A eso se le llama posesión, gobierno del enemigo. ¿Qué es una posesión? Dios nos enseña en su palabra que poseer es que tienes influencia sobre algo. La Biblia nos dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. No, las almas, nuestra alma es nuestra. Pero está diciendo que cuando yo soy paciente, voy a tener control sobre cómo voy a ser y cómo voy a actuar. Cuando hay una posesión demoníaca, está hablando que tiene una influencia, un espíritu, no quiere decir que sea dueño de nuestra alma ni de nuestro espíritu, sino que tiene una influencia sobre nosotros. Y esa influencia, pues ha querido atacar para separarnos de Dios. Y estamos siendo influidos y cada vez la influencia es mucho mayor. Por eso necesitamos identificar. Miren, es como si estás en tu casa con tu familia muy contento y de repente tocan la puerta en la noche de tu casa y es uno que trae una pistola aquí. Atrás sus amigos traen pasamontañas, esos gorritos que nada más se les ven los ojitos. Y te tocan, no te va a decir soy el ladrón, sino
todo lo tratan de ocultar. Y tú ves y alcanzas a ver la pistola, todo eso. Tú le abrirías y le dirías, oiga, pase usted, ¿quiere un cafecito? ¿Se le antoja con galletitas o algo? Mi esposa hace quesadillas, si quiere le hacemos de cenar. No, hombre, no le abres la puerta, le hablas ahora los teléfonos que hay para que venga la policía y estás, pero sí preocupado porque pues, está el enemigo. Pero lo pudiste ver, pudiste entender que venían a atacar tu vida. Pero si tú, por otra parte, viene el enemigo, dice que estemos pendientes, Dios, que tengamos cuidado de no abrir las puertas de nuestro corazón, que viene el enemigo y quiere atacarnos, pero dice que cuidemos, que estemos como vigilia, porque el enemigo anda buscando a quien devorar, a quien atacar, a quien destruir. Y cuando caminamos en la vida y todas las cosas pasan, viene el enemigo, toca y le dice, ¿por dónde quiere entrar? ¿Por la puerta o por la ventana? Pase usted. Pues no estás prevenido, no estás siendo cuidadoso. Va a entrar el enemigo y va a destruir todo lo que más pueda y te va a robar todo lo que más pueda. ¿A cuántos de ustedes los han robado alguna vez en sus casas? A mí me han robado. Vivía ahí en Ciudad Madero y teníamos una casita, mi esposa y yo, y el enemigo pues entró, rompió el vidrio, abrió la puerta y nos robó nuestra única televisión. Era lo que teníamos, así que no se pudo llevar más, se llevó la televisión. Cuando entramos veo el vidrio, veo la puerta medio abierta, dije, pues ¿qué pasó? Ya no hay televisión. Oh, qué coraje. A buscar al ladrón. No, pues ya se había ido desde hace horas. Pero, ¿cómo te quedas? No, ya no quieres salir de tu casa. Ya quieres poner cámaras ocultas y todo para que el enemigo y algo, ¿no? Porque estás enojado porque te robaron. No, hombre, puedes salir, ya vieron lo que tenías y ya se llevaron lo que tú tenías, así que ya te despelucaron, ya no hay más. Va a decir, no, de aquí que compran otro televisor. Pues estamos previniendo, pero ya cuando nos robaron, ya cuando nos quitaron, es antes checar, ver, si te dicen, oye, andan robando por tu colonia, ¿qué haces? Pues pones más cuidado, te fijas en los que están ahí, checas todas las cosas para que no te hagan daño el enemigo. Por eso, lo que Dios nos enseña es primero, ¿en qué área de tu vida estás atado? Que no te puedes librar, que automáticamente tienes esa conducta. Jesús vino para libertar, para romper las ataduras. Para eso vino el Señor a nuestro corazón, para que esos espíritus ya no controlen tu vida y ser libre de ellos. Por eso necesitamos ser liberados, pero también necesitamos ser discipulados. Porque si no discipulas, tú no puedes, como decía un pastor, tú no puedes discipular a un demonio, ni puedes liberar a la carne. No lo puedes hacer. Se necesita que se te enseñe de la palabra, que se te ayude a que tengas una fe firme y que seas libre de todos los que han estado atormentando tu vida. Sabemos que Satanás vino para robar, matar y destruir. Esa es su labor más importante. Y busca ver por dónde puede entrar. Cuida tu corazón. Mira, a veces decimos, no, es que fue el diablo el que me hizo hacer esto. ¿Cuántos el diablo los ha hecho hacer cosas? No, aquí ya nadie levanta la mano. Para que entendamos, vamos a suponer que tú le entras duro a una droga, no la Coca-Cola, la coca. Y te pones hasta atrás con la coca y andas manejando tu carro a gran velocidad porque te sientes Fittipaldi con avión. Y la droga no te da la capacidad de percibir todas las cosas y de manejar bien y atropellas a una persona, la matas, haces gran desastre en ese lugar, te metes a una tienda y bueno, ¿fue Satanás
el que te hizo que chocaras? No, estabas bajo la influencia de la droga. Y la droga moldeó, modificó, alteró tus sentidos y se produjo ese accidente. Ese no lo hizo Satanás, lo hiciste tú. Pero sí tuvo influencia para que tú consumieras droga y te destruyeras y destruyeras a otras personas. Entonces, ¿en qué ha influenciado en tu vida? No lo que pasó es algo que tú has permitido por la influencia que ha tenido. Pero algo que nos dice la palabra, Dios vino para romper toda esa influencia en nosotros y poder ser libres en nuestro corazón. Dios es más poderoso, es el creador de todas las cosas. Jesucristo es Señor de todo el universo, creador de todas las cosas. Jesucristo, cuando viene como hombre, se quitó su deidad y enfrentó los ataques del enemigo como hombre, para que nosotros veamos que así como Él pudo vencer al enemigo, nosotros los podemos vencer en Cristo. Yo quisiera animarte que dediques un tiempo, porque somos seres espirituales. ¿En qué áreas estás atrapado? ¿Qué áreas no te has podido desenvolver? ¿Qué áreas tienes un pavor, un miedo que no puedes expresarte? ¿Qué áreas el enemigo ha tenido esa influencia que ya te sale tan rápido porque ya hay esa opresión demoníaca o influencia de ese espíritu sobre tu vida? ¿Estás triste que ya la depresión es parte de tu vida? ¿Qué pensamientos has permitido? ¿Qué áreas has permitido? Me ha preguntado un familiar, oye, ¿tú estás triste? Pues sí, he estado triste. No, ¿estás deprimido? No, deprimido no estoy. No voy a permitir eso. Nosotros decidimos qué pensamientos y luchamos, porque no es fácil. Luchamos contra esos pensamientos para establecer la verdad de Dios en medio de la batalla, en medio de la dificultad, porque es cuando vienen los más grandes ataques. Así que identifica en tu corazón, no menosprecies. Jesucristo habló todo el tiempo de estos ataques, no para que seamos cazafantasmas, ni tampoco para que nos olvidemos de este mundo espiritual, sino para que tengamos libertad espiritual. Y Jesús vino para liberarte. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes han sido influenciados por uno de estos espíritus? ¿Ok? Lo importante es que identifiques qué espíritu tiene mayor influencia en tu vida. Luego, ¿cuál es la causa por la cual tiene tanta influencia en tu vida? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el problema? Y luego que vayas a la palabra para que puedas tener las armas de Dios, la vestidura de Dios, y poder atacar, poder defenderte de los ataques del enemigo, no para que te vayas a cazar demonios, eso no dice la Biblia, sino para que los demonios no te anden cazando y te tengan esclavo a su merced. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver. ¿Cuántos tienen miedo a los demonios? ¿Nadie? Bueno, a esos no le tienes que tener miedo, porque tienes autoridad delegada de parte de Dios para que no te hagan daño. No te pueden hacer daño en Cristo. Vamos a orarlo, vamos a pedir al Señor. Padre, gracias. Estamos entrando en el terreno espiritual, en el área donde el enemigo ha querido destruirnos, atacarnos, influir y tener esa influencia en nuestras decisiones en los momentos más críticos de nuestra vida, para separarnos de ti, separarnos de nuestra familia, perder la confianza y la seguridad, y que todo esto traiga una
una crisis, un caos, no solamente contigo, sino con todos los que me rodean. Te pido, Padre, que me ayudes. Quiero ser libre, libre de toda esta opresión del enemigo, porque tú viniste para hacerme libre, Señor. Y sé que voy a ser libre para vivir una vida espiritual donde el fruto del Espíritu es mi manera de vivir, para que mi regla, mi norma sea lo que tú marcaste en el sermón de la montaña, y pueda yo, Señor, disfrutar de tu palabra, de tu reino, y establecer donde quiera que vaya tu verdad, y que tu reino vaya creciendo. Nos has llamado a Fuente de Vida para que entendamos que estamos en un cambio muy importante espiritual, en un mover muy grande espiritual, donde necesitamos romper las viejas maneras de vivir, de hacer las cosas, porque tú traes un nuevo mover para esta congregación. Y Señor, todos que somos hijos tuyos de fe, vamos a poder vivir bajo esta gloria tuya y bajo tu reino. Te bendigo, Padre, y te doy gracias porque sé que has venido para liberarme, para quitar el poder que el enemigo tiene y la influencia que ha generado sobre mi vida, porque yo seré libre para gloria y honra tuya por el poder que hay en Cristo Jesús, que ha declarado tu palabra, que tus promesas han sido establecidas para mi vida, y yo creo en estas promesas, en esta palabra que viene de ti. Te doy gracias, Padre, y lo declaro para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tienes una necesidad, si estás pasando por algún problema, una lucha, acércate al abrazo del Padre. Acércate para que este grupo pueda orar por ti y te pueda ministrar.